Sobrevivir aquí, derribar o ser derribado sin excepciones. El león ruge rompiendo el silencio de la sabana. Los rinocerontes se mantienen firmes enfrentando el peligro. Los leopardos se esconden observando cada movimiento. Los elefantes esculpen caminos profundos en la tierra. Los búfalos cargan sin dudar. En Sudáfrica, donde los océanos se encuentran, la supervivencia es una batalla diaria. Los 5 grandes dominan las sabanas bajo el calor abrasante. Cada momento pone a prueba su fuerza. Únete a nosotros para explorar el corazón salvaje de las llanuras indomitas de Sudáfrica. Sudáfrica es una tierra donde se encuentran 2 océanos, el Atlántico y el Índico, creando un entorno único para la fauna. Cuenta con 20 parques nacionales y 8 regiones ecológicas que van desde vastas sabanas hasta densos bosques. El país alberga 250 9 especies de mamíferos, 858 especies de aves y los icónicos 5 grandes: león, rinoceronte, negro, elefante, búfalo del Cabo y leopardo. Cada especie representa fuerza y supervivencia. El Parque Nacional Kruger, que cubre más de 2 millones de hectáreas, representa el 40% de las áreas de vida silvestre . Protegidas de Sudáfrica, convirtiéndolo en un santuario crítico para estos animales. La sabana despierta con rugidos de leones, elefantes, moviéndose lentamente, rinocerontes negros de pie en el polvo rojo, búfalos del Cabo, formando líneas defensivas, y leopardos escondidos en los árboles. Desde las praderas de Kruger hasta los bosques del Cabo, la fauna de Sudáfrica prospera en un delicado equilibrio. En la sabana de Sudáfrica, los leones descansan bajo los árboles de acacia. Su pelaje dorado se mezcla con la sombra. Las leonas se agachan
con los ojos fijos en los ñus distantes listas para cazar en grupo y controlar las praderas. Un rinoceronte negro se mueve lentamente su piel gruesa. Transporta aves picapeces que eliminan garrapatas y emiten advertencias. Los elefantes se agrupan junto a un río mientras los terneros se revuelcan en el barro para refrescarse. Los búfalos del cabo se colocan en formación cerrada sus cuernos, curvados apuntando hacia afuera para proteger al rebaño de los depredadores. En un árbol, un leopardo permanece inmóvil, su pelaje moteado lo oculta mientras observa a su presa con ojos agudos. Estos animales atraen al 60% de los turistas a los parques nacionales de Sudáfrica, apoyando la conservación, pero poniendo presión sobre el entorno. Cada especie tiene estrategias únicas. El equilibrio de la sabana depende de su fuerza y roles. Los paisajes diversos de Sudáfrica crean ecosistemas únicos. El Parque Nacional Kruger tiene praderas y ríos como el Limpopo y el Olifants, que suministran agua a los animales durante la temporada de lluvias de noviembre a marzo. Estos ríos proporcionan el 65% del agua para la fauna en la temporada seca. El agua que fluye desde los ríos de Kruger da forma al árido Karoo, un semidesierto con 4,000 especies de plantas el 50% de ellas únicas que alimentan a los suricatos en condiciones que varían de 5 dex a 35 dex. A diferencia del seco Karoo, los bosques húmedos de la ruta jardín, que reciben entre 800 y unos 200 milímetros de lluvia, anualmente albergan leopardos y 300 especies de aves entre árboles densos. Esta exuberancia contrasta con la región florística del Cabo, donde 10,000 especies de plantas prosperan como un hotspot global de biodiversidad, con 1,500 nuevas plantas registradas entre 2020 y 2025. Estos ecosistemas enfrentan amenazas
Los cazadores furtivos mataron a 103 rinocerontes a principios de 2005. Y los incendios forestales arrasaron 25,000 hectáreas en 2024. Cada región moldea la forma en que los animales sobreviven. La leona y su cría han pasado muchos días sin cazar ninguna presa. Están en busca de su próxima comida. Un jabalí está buscando comida sin prestar atención a su entorno. La leona pasa horas observando y acechando a la presa. Incluso memoriza toda la madriguera del jabalí. Ha llegado su momento. Silenciosamente se mueve entre los arbustos cerca de la presa. Cuando está lo suficientemente cerca, comienza la persecución. De repente, el jabalí se detiene enfrentando a la leona. Usa sus colmillos para atacar a la depredadora. La leona retrocede, pero la oportunidad llega de nuevo. Persigue al jabalí y usa sus patas para impulsarse hacia adelante. Salta sobre su espalda, muerde su cuello y lo derrota. La tarea ha sido completada. Los leones viven en manadas de 5 a 15 miembros, con las hembras liderando las cacerías. Su objetivo son presas grandes como jabalíes, búfalos y antílopes, asegurando el suministro de comida para la manada. Cada leona come hasta 15 kilogramos de carne por comida, lo que le da la energía necesaria para largas cacerías. Los machos, que pueden pesar hasta 250 kilogramos, protegen la manada patrullando 8 kilómetros diarios para defender su territorio. Las leonas se adaptan a las praderas de Kruger, cazando al amanecer o al atardecer. Utilizando la poca luz para esconderse. Su estrategia se basa en la coordinación con cada miembro. Acechando, persiguiendo o emboscando.
Una caza cubre de 2 a 3 kilómetros, quemando 1000 calorías por leona. Las manadas descansan 20 horas al día bajo los árboles de acacia, conservando energía. La población de leones de Kruger, de 1.500 a 2.000 individuos, enfrenta la tuberculosis bovina, lo que reduce la salud de la manada en un 15% entre 2020 y 2025. Esta enfermedad debilita su capacidad de cazar y defender su territorio, amenazando su supervivencia. Como depredadores principales, los leones moldean el ecosistema. Controlan las poblaciones de herbívoros como jabalíes y búfalos, evitando el sobrepastoreo. Una manada consume de 20 a 30 grandes animales anualmente, manteniendo el equilibrio de las praderas. Sin los leones, los herbívoros podrían aumentar, dañando la vegetación e impactando a especies más pequeñas. Los leones también carroñean, comiendo el 10% de su comida de las presas de otros depredadores, reforzando su papel en la cima de la cadena alimentaria. Esta fuerza de caza está ligada al ecosistema más amplio de Kruger. Las leonas trabajan juntas para dominar la sabana, mientras que animales solitarios, como el rinoceronte negro, sobreviven de manera diferente. La estrategia solitaria del rinoceronte contrasta con el trabajo en equipo de la manada, pero ambos mantienen el delicado equilibrio del parque. Los leones dependen de la coordinación grupal, a diferencia de la vigilancia solitaria del rinoceronte. En el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, los rinocerontes negros sobreviven solos, confiando en su fuerza y sentidos. Un rinoceronte negro se desplaza a través de la maleza densa, comiendo hojas de acacia con su labio curvado. Con
consumiendo entre 22 y 45 kilogramos de plantas diariamente. Su agudo sentido del olfato detecta amenazas a 500 metros, a pesar de su mala vista limitada a 30 metros. Cuando se alarma, carga a 54 kilómetros por hora o huye hacia un lugar seguro. Los rinocerontes negros pasan el 50% de su día alimentándose y descansan entre 8 y 10 horas a la sombra para conservar energía según el WWF 2025. Marcan su territorio con rociados de orina, cubriendo entre 1.9 y 3.1 kilómetros diarios, y lo defienden ferozmente, evitando a otros rinocerontes, excepto durante la época de apareamiento. Las hembras crían a sus crías solas durante 2-3 años, enseñándoles a encontrar comida en la sabana de Kruger. Este estilo de vida solitario está conectado con su relación con las aves picapeces. Hasta 15 picapeces se posan sobre el lomo de un rinoceronte, comiendo entre 45 y 136 garrapatas al día. Y alertándolo de peligros con sus llamados de chit-chit. Esta relación mantiene a los rinocerontes a salvo en la vasta sabana. Al pastar sobre los arbustos, los rinocerontes negros mantienen la vegetación baja, creando espacio para que crezcan las hierbas. Estas hierbas sustentan a antílopes y cebras, lo que aumenta la biodiversidad. Sus caminos también ayudan a animales más pequeños, como el hiena roquera, aumentando su supervivencia en un 20%. Los rinocerontes negros mantienen el 30% de los ecosistemas de arbustos bajos de Kruger, beneficiando a 50 especies de plantas. A pesar de su fuerza, los rinocerontes negros enfrentan graves amenazas. Su población ha disminuido un 90% desde la década de 1960. Quedando solo 2.650 individuos para 2023, según la UICN. Los cazadores furtivos arrebataron la vida a 103 rinocerontes a principios de 2025 por cuernos valorados en $60,000 por cada 1 kilogramo. Con el 80% de los rinocerontes negros en reservas privadas, los costos de gestión afectan los esfuerzos de conservación.
Las patrullas contra la caza furtiva utilizan drones y el rastreo por GPS, reduciendo la caza ilegal en un 50-70% en algunas áreas. La tecnología de inteligencia artificial detecta el 90% de los intentos de caza furtiva antes de que ocurran. El recorte de cuernos reduce el riesgo de caza furtiva en un 50%. Los programas comunitarios añadieron 200 guardabosques en 2024, entrenando a los lugareños para proteger a los rinocerontes. Mientras los rinocerontes negros moldean los ecosistemas en solitario, otras especies como los elefantes dependen de la fuerza del grupo. Su resiliencia solitaria contrasta con el trabajo en equipo de las manadas de leones o las manadas de elefantes, pero todos mantienen el equilibrio de Kruger. El rinoceronte protege su territorio solo mientras que el elefante depende del poder del grupo. Los elefantes en el Parque Nacional Kruger de Sudáfrica son vitales para su ecosistema. Consumen 150 kilogramos de plantas al día, incluyendo hierbas, hojas y corteza. Los elefantes rompen las copas de los árboles, permitiendo que la luz solar llegue a las plantas más pequeñas, creando hábitats para otras especies. Su dieta les exige moverse constantemente, cubriendo grandes áreas para encontrar comida y agua. Pueden recordar fuentes de agua dentro de un radio de 50 kilómetros, incluso durante la temporada seca. Esta memoria les ayuda a sobrevivir en condiciones difíciles. Para acceder al agua, los elefantes excavan pozos en los lechos secos de los ríos, como el río Olifants. Estos pozos proporcionan agua tanto para ellos como para otros animales. Según SandParks, en 2025 los elefantes crearán el 25% de las fuentes de agua temporales en Kruger durante la temporada seca. Animales más pequeños como antílopes y aves dependen de estos pozos para sobrevivir.
Los elefantes también dispersan semillas a través de su estiércol, lo que mejora la fertilidad del suelo. Su movimiento compacta el suelo, creando caminos utilizados por otros animales salvajes. Estas acciones convierten a los elefantes en arquitectos ecológicos, construyendo entornos que apoyan a diversas especies. Los elefantes también muestran comportamientos complejos. Exhiben emociones especialmente cuando están de luto. Estudios publicados en el Journal of Animal Behavior en 2025 describen a los elefantes tocando los huesos de los miembros fallecidos de la manada. Esto sugiere que recuerdan y honran a los muertos. Los elefantes jóvenes juegan en el barro rodando y salpicando, lo que protege su piel del sol y los parásitos. Estos comportamientos refuerzan los lazos sociales dentro de las manadas. Los elefantes adultos protegen a los jóvenes, enseñándoles habilidades de supervivencia, como encontrar agua o evitar a los depredadores. Sus estrategias de supervivencia benefician al ecosistema. Al excavar pozos, aseguran la disponibilidad de agua. Al romper árboles, mantienen las praderas abiertas. Su estiércol enriquece el suelo, apoyando el crecimiento de las plantas. Estas acciones conectan a los elefantes con otras especies, como las aves que se alimentan de los insectos alterados por su movimiento. La presencia de los elefantes estabiliza la sabana. A medida que moldean el paisaje, crean equilibrio asegurando recursos para toda la fauna. En contraste, los búfalos del Cabo protegen las praderas al pastar en grandes manadas, actuando como una barrera viva contra el exceso de crecimiento. Elefantes y búfalos juntos mantienen la salud de la sabana, cada uno desempeñando un papel único en su supervivencia. Los búfalos del Cabo viven en manadas de 10 a 100 individuos. Esta estructura de grupo les ayuda a sobrevivir.
Comen entre 6 y 17 kilogramos de pasto diariamente pastando durante horas. Su constante pastoreo mantiene las praderas cortas, promoviendo el crecimiento de nuevas plantas. Esto beneficia a otros animales salvajes como los antílopes, que dependen de los campos abiertos. Los búfalos del Cabo migran en busca de agua, especialmente durante la temporada seca, asegurándose de tener suficiente para beber. Su principal estrategia de supervivencia es la defensa colectiva. Cuando se ven amenazados por depredadores como los leones, la manada forma un grupo compacto. Los búfalos adultos se colocan en el exterior, usando sus cuernos para proteger a los jóvenes y débiles en el centro. Este trabajo en equipo hace que sea difícil para los depredadores atacar. También se revuelcan en el barro para refrescarse y eliminar los parásitos de su piel. Los baños de barro les ayudan a mantenerse saludables en el clima caluroso. Estos comportamientos refuerzan la manada, asegurando la supervivencia de muchos animales salvajes dentro de ella. Los búfalos del Cabo enfrentan desafíos especialmente durante la temporada seca. Según WWF en 2025, su población en Kruger ha disminuido un 10% debido a la competencia por el agua con los elefantes. Los elefantes excavan pozos, pero estos no siempre son suficientes para todos los animales salvajes. A pesar de esto, los búfalos del Cabo se adaptan, moviéndose hacia nuevas fuentes de agua. Su desplazamiento crea caminos a través de la hierba que los animales salvajes más pequeños utilizan para viajar de manera segura. Su pastoreo evita el exceso de crecimiento, manteniendo el equilibrio de la sabana y apoyando la diversidad de plantas.
El papel ecológico de los búfalos del Cabo es vital. Su pastoreo controla los niveles de hierba, previniendo incendios forestales que podrían dañar a otros animales salvajes. Su estiércol fertiliza el suelo, ayudando al crecimiento de las plantas. Esto apoya a los insectos y aves que dependen de las praderas saludables. Los rugidos fuertes de los búfalos, el sonido de sus pesados pasos señalan su presencia, moldeando el ritmo de la sabana. Los búfalos del Cabo actúan como una pared viviente, protegiendo las praderas y asegurando recursos para muchas especies. Su presencia mantiene la salud de la sabana, beneficiando a todos los animales salvajes que comparten su hogar. Mientras que los búfalos del Cabo dependen de la fuerza en los números, los leopardos eligen el sigilo para sobrevivir. Los leopardos son cazadores solitarios con comportamientos y estrategias de supervivencia únicas. Cazan solos, enfocándose en animales de tamaño pequeño a mediano, como antílopes, monos y roedores. Sus mandíbulas fuertes y garras afiladas les permiten derribar a la presa de manera eficiente. Los leopardos arrastran su presa, que puede pesar hasta 45 kilogramos, hacia los árboles a 405 a 6 metros de altura. Para protegerla de carroñeros como las hienas. Este comportamiento mantiene su comida segura y les permite comer durante varios días. Los leopardos son excelentes nadadores, capaces de cruzar ríos donde navegan corrientes fuertes para cazar. O moverse por su territorio. Se camuflan en bosques y sabanas utilizando su pelaje moteado para mantenerse ocultos. Mientras acechan a su presa. Su sigilo los hace casi invisibles, ganándose el apodo de fantasmas de las sombras. Los leopardos enfrentan desafíos que amenazan su supervivencia. En 2024, estudios de Savisan, Sudáfrica, mostraron que el 49% de los cachorros de leopardo perecieron a menudo debido a que los machos adultos los eliminan.
para traer de vuelta a las hembras al ciclo de apareamiento. La pérdida de hábitat debido a actividades humanas como la deforestación y la expansión urbana ha reducido las poblaciones de leopardos. Según Pantera en 2025, los leopardos en la ruta Jardín ahora viajan un 30% más lejos para encontrar comida y territorio debido a las interrupciones causadas por el turismo. Estos cambios agotan su capacidad para sobrevivir y reproducirse. Los leopardos controlan las poblaciones de animales más pequeños, como los impalas, evitando el sobrepastoreo que podría dañar los bosques y las praderas. Al mantener estas poblaciones bajo control, los leopardos ayudan a preservar el equilibrio entre la vida vegetal y animal. Su presencia apoya ecosistemas saludables donde diversas especies pueden prosperar. Los leopardos se adaptan a diversos entornos, desde bosques densos hasta sabanas abiertas, demostrando su resiliencia. Sin embargo, su supervivencia depende de conservar sus hábitats y reducir el impacto humano. Mientras que los leopardos dominan como depredadores las especies más pequeñas que cazan, también juegan un papel crucial en la formación del ecosistema. Los suricatos son pequeños animales salvajes en el Karoo, que viven en grupos de hasta 40 individuos. Trabajan juntos para sobrevivir. Un suricata se mantiene de guardia vigilando posibles depredadores como las águilas, mientras los demás excavan madrigueras. Estas madrigueras estabilizan el suelo y proporcionan refugio. Sus agudos llamados de advertencia alertan al grupo sobre el peligro, asegurando su seguridad. Los suricatos se alimentan de insectos, controlando las poblaciones de plagas que podrían dañar las plantas. Su excavación airea el suelo, favoreciendo el crecimiento de las praderas saludables. La pérdida de hábitat debido a la agricultura amenaza su supervivencia, reduciendo los sitios disponibles para las madrigueras. El trabajo en equipo de los suricatos y su papel en la salud del suelo
Los hacen vitales, pero su pequeño tamaño los conecta con jugadores más grandes del ecosistema, como los depredadores. Los perros salvajes africanos, otro grupo de animales salvajes, cazan en manadas en el Parque Nacional Kruger. Su objetivo son los ñus, logrando una tasa de éxito del 80%, gracias a ataques coordinados según Fauna and Flora en 2024. Con solo 300 a 400 individuos restantes en Kruger, sus números son bajos. Regulan las poblaciones de herbívoros, evitando el sobrepastoreo que daña las praderas. La pérdida de hábitat y el conflicto con los humanos amenazan su supervivencia, reduciendo sus territorios de caza. Estos perros salvajes mantienen el equilibrio controlando las poblaciones de presas, vinculando su papel con los carroñeros como los buitres que limpian después de ellos. Los buitres de espalda blanca son animales salvajes que limpian cadáveres consumiendo hasta 45 kilogramos en menos de 3 minutos. BirdLife South Africa en 2025 señala que reducen la propagación de enfermedades en un 20% al eliminar cadáveres. Su población ha caído entre un 63 y un 89% debido a la intoxicación y la pérdida de hábitat. Al prevenir enfermedades como el anthrax, protegen los ecosistemas, conectándose con depredadores como los perros salvajes que dejan cadáveres atrás. Su declive pone en riesgo la salud del ecosistema, ya que los cadáveres en descomposición podrían propagar enfermedades sin ellos. Los picaflor del Cabo, pequeños animales salvajes en la región florística del Cabo, polinizan el 70% de las semillas de Protea repens, según WWF en 2025. Se alimentan de néctar y transfieren polen apoyando el plantas que alimentan a otras especies. Las plantas invasoras y la pérdida de hábitat
amenazan su supervivencia, reduciendo las fuentes de néctar. Al asegurar la reproducción de las plantas, los picaflor del cabo mantienen los hábitats conectándose con especies como los suricatos, que dependen de la vegetación saludable. Su papel en la polinización mantiene los ecosistemas vibrantes, pero las amenazas desafían su contribución a la biodiversidad. Cada especie, ya sea grande o pequeña, mantiene el equilibrio del ecosistema. Pero las amenazas están poniendo en peligro su supervivencia. Los ecosistemas enfrentan amenazas graves debido a las actividades humanas y los cambios ambientales. Los incendios forestales son otro problema, quemando 25.000 hectáreas en 2024 y destruyendo vida vegetal vital, según lo informado por WWF. El turismo ha aumentado un 40% de 2018 a 2024, lo que ha causado erosión del suelo y contaminación acústica que interrumpe la fauna. El cambio climático agrava estos problemas con sequías prolongadas y patrones de lluvia cambiantes que afectan las rutas de migración de los animales. La UICN también señala que el 30% de las especies de aves en la región florística del Cabo están en riesgo de extinción debido a la pérdida de hábitat causada por los incendios forestales y la expansión urbana. Estas amenazas empujan a los ecosistemas hacia el colapso. Los buitres envenenados están muriendo y su ausencia daña la cadena alimentaria. Los turistas alteran a los animales y los vientos secos señalan una sequía continua. A pesar de estos desafíos, las personas están tomando medidas para proteger los ecosistemas. Los esfuerzos de conservación están creciendo para salvar a las especies en peligro de extinción y restaurar los hábitats. Estas acciones buscan equilibrar el impacto humano y preservar la naturaleza para el futuro.
Los ecosistemas de Sudáfrica dependen de los 5 grandes leones elefantes, leopardos, búfalos y rinocerontes. Y de otras especies como el picaflor del cabo para mantenerse equilibrados. La pérdida de una especie puede alterar todo el sistema. Los leones rugen, los elefantes lideran sus manadas. Los leopardos descansan en los árboles. Los búfalos migran. Y los rinocerontes se mantienen firmes, todos desempeñando roles clave. Todos podemos ayudar a proteger estas tierras salvajes. Comparte estas historias con los demás, apoya a grupos de conservación como la UECN, WWF SandParks y BirdLife South Africa. La naturaleza de Sudáfrica es un tesoro global y debemos trabajar juntos para mantenerla viva para las generaciones futuras. Por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para más actualizaciones sobre conservación.